Buenos días. Gracias, señor presidente. No sé si esta intervención me echaré los 7 minutos, si me llevará 3, o tendré que echar 39 para decir todo lo que quisiera decir, con su permiso, por supuesto, siempre. Pero para nosotros es un asunto importante lo que vamos a tratar hoy y solamente es un primer paso de otra serie de medidas que pensamos acometer en las administraciones públicas. En el año 2012, por parte de este Gobierno, con una celeridad inusitada, se aplicó con todo el rigor y con toda la contundencia unos recortes sociales, laborales y económicos en el ámbito de las administraciones públicas que el Partido Socialista, gobernante en esta comunidad autónoma, decía no compartir, pero que, sin embargo, utilizó amparándose en la obligatoriedad que tenía legal. Y no solamente eso, sino también amparándose en que había un PEF, un plan económico y financiero, que obligaba a que Asturias cumpliera unos determinados objetivos de déficit, que serían los que, en todo caso, de no cumplirse, llevarían a una intervención de la comunidad autónoma. El mismo discurso que también se hizo a nivel del Estado español, el mismo discurso que había hecho anteriormente el señor Zapatero para tomar una medida histórica por lo desgraciada, que fue que por primera vez se rebajó el salario en un 5% de los más de 2 millones de empleados públicos que hay en este país. Cuando se tomaron estas medidas, la primera consecuencia de ello fue la ruptura, la aplicación, la imposición de una nueva jornada laboral al margen de cualquier tipo de acuerdos que había, rompiendo la jornada de 35 horas que se había conquistado en esta comunidad autónoma, en las administraciones públicas, también en otras, después de muchas décadas de lucha, de presión y de negociación. Y siendo como es una reivindicación histórica que un partido como el socialista debería entender. También tuvo otras consecuencias inmediatas. De inmediato lo que hubo fue que 302 personas que trabajaban en los hospitales públicos con contratos temporales vieron cómo se fueron a la calle y se quedaron sin empleo. A ellos se unieron muchísima más gente, porque en los últimos 3 años, gracias a los recortes, gracias a las medidas que se tomaron por parte del Gobierno asturiano en las administraciones públicas, más de entre 990 y pico y 1.500 sanitarios, gente que trabaja en hospitales. 600 y pico puestos de profesores que se vieron amortizados y desaparecieron de las relaciones de puestos de trabajo. 1.400 jubilaciones de profesores, de la gente que está atendiendo a los menores en institutos y en colegios, vieron cómo fueron cubiertos y cómo eso propició una degradación de la educación. Más de 400 funcionarios, un 10% de la plantilla, y otros tantos laborales. En total, prácticamente alrededor de 4.000 empleados públicos, menos en los últimos 3 años, a causa de los recortes. Todo un ERE en toda regla, señores del Partido Socialista, señora consejera. Un ERE en toda regla que se produjo en la Administración asturiana y que trajo consecuencias, porque no solamente son las consecuencias de los números que se ahorran. Ya lo dijimos alguna vez más y lo vuelvo a repetir. Cuanto más se miran los números, detrás de ellos hay personas y más borrosas se ven a las personas. Cuanto más se miren los números, más borrosas se ven a las personas. Lo que supuso eso fue una degradación de servicios públicos, de atención directa, que es de lo que ustedes presumen que es lo que preservan, ¿no? A la hora de intentar desarrollar políticas públicas. ¿Se preservan los servicios públicos? No, los mayores recortes vinieron en sanidad, en personal. Los mayores recortes en personal vinieron también en educación. Así lo dicen todos los informes y también lo dicen los representantes de los profesores y los representantes del personal sanitario. Y eso tiene que ver porque luego, cuando vamos a los hospitales, cuando la gente va a urgencias, cuando la gente necesita ser atendida, cuando la gente necesita ser educada, pues resulta que tenemos problemas, tenemos que cerrar centros, tenemos que acometer plantillas, tenemos que ampliar el alumnado y tenemos que tomar medidas que al final van en contra de la sociedad. Y todo eso en base a que hay que cumplir unos determinados objetivos, donde ustedes establecieron unas prioridades frente a otras. Y establecieron unas prioridades que fue el cumplir con los objetivos del déficit, lo que impusieron en la Constitución, por cierto, en vez de intentar cumplir con el desarrollo de los servicios públicos, con el sostenimiento de los servicios públicos en una época de crisis donde además los más débiles son los que necesitan más esos servicios públicos. Porque además no solamente fue lo de la jornada y la ruptura de ese acuerdo, sino que hubo muchas más cosas. Podría detallarlos: las ayudas sociales, los días adicionales. Aquí venimos hoy con 2 aspectos concretos. Pero estamos hablando todo de derechos, que ninguno de ellos era un privilegio para las administraciones públicas. Era indignante, señora consejera, asistir a una mesa de negociación y escucharles a ustedes cómo decían que mucho peor está la gente de la calle. Es una vergüenza, porque nosotros sí sabemos cómo está la gente en la calle. Seguramente
Seguramente que muchos de ustedes también. Seguramente que muchos de ustedes también. Pero nosotros sí sabemos cómo está la calle, porque vivimos en la calle. Porque vivimos en la calle. Entonces, es indignante intentar vender esa moto de que los empleados públicos son privilegiados porque tienen un trabajo con derechos. A eso es a lo que debemos aspirar todos, a tener trabajo con dignidad, a tener empleos públicos con dignidad. Eso se decía en las mesas de negociación. Eso se decía en las mesas de negociación. No os quejéis, que la gente en la calle y la empresa privada está mucho peor. Pues sí es verdad, la empresa privada se están cobrando 600, 700 euros por trabajar 12 horas. Eso sí es verdad. Esa es la basura que hay ahora mismo de una reforma laboral de la que tampoco les quiero culpar a ustedes, porque ustedes tomaron otras medidas, pero eso es la realidad de la calle. No se está defendiendo, cuando se plantean las reivindicaciones de los empleados públicos, no se están defendiendo privilegios, se están defendiendo derechos conquistados en el marco de unas negociaciones y de unas presiones que llevaron mucho tiempo para que los empleados públicos tengan unos derechos en sus condiciones laborales y sociales, también en sus condiciones retributivas. Porque nosotros estamos dispuestos, y yo creo que soy el primero, y creo que los demás también, estamos dispuestos a apretarnos el cinturón, pero no podemos permitir que nos apretemos el cinturón mientras vemos cómo los demás no se lo aprietan. Esta camiseta fue la bandera de 2 años de movilizaciones de los empleados públicos a las que ustedes hicieron absolutamente oídos sordos. Hoy lo que planteamos aquí es un primer paso. El primer paso es que se igualen a lo que se plantea en la Administración del Estado para los empleados públicos de la Administración del Estado. Van a venir más iniciativas. Nosotros estamos aquí también para intentar cambiar la Administración. Y estamos aquí para intentar cambiar la Administración. Y por eso, para esa tarea, cuenten con nosotros. Pero si van a seguir con las mismas inercias, no cuenten con este grupo político. Porque una y otra vez nos estrellaremos, no solamente en el debate, sino también en los votos. Todos sabemos cuál es la correlación de fuerzas que hay. Cuenten con el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias para cambiar la Administración. Cuenten con ello. Al igual que para intentar cambiar en otros aspectos sociales. Pero, desde luego, cuenten con ello para eso. Ahora, tomen medidas concretas. Esta medida que pedimos es una medida muy modesta y es una primera medida que lo único que pretende es que se igualen los derechos de los empleados públicos, la recuperación de los derechos de los empleados públicos a lo que ahora mismo se aprobó en la Administración del Estado. Tomen las medidas presupuestarias necesarias para este año abordar el pago de esa parte de la paga extraordinaria y inmediatamente saquen un decreto de manera que puedan disfrutar de los días que se les robaron a los empleados públicos ya en este año. Gracias. No quiero pensar qué hubiera ocurrido si a ustedes les hubiera tocado, si a su gobierno les hubiera tocado bregar con la jornada de 8 horas o con las vacaciones pagadas, porque no iban a cuadrar los números para nada. La política son prioridades. La política son prioridades. Habrá que combinar, en un momento determinado, habrá que combinar derechos con obligaciones. Habrá que combinar derechos con obligaciones. Nosotros no somos un grupo irresponsable, ni desde mi óptica intento que este gobierno sea un gobierno irresponsable y mucho menos insumiso. Ya fue insumiso con las sentencias judiciales permanentes que estuvieron declarando durante años que en esta administración se cometían ilegalidades, creando una administración politizada con puestos de libre designación, y ahora tenemos que aguantarles, escuchar que son ustedes los adalides de la eliminación de la libre designación y son los adalides de una administración democrática cuando fueron los tribunales los que les obligaron. Lo digo como ejemplo para ver cómo se trata la ley en algunos momentos y cómo se trata en otros. Y no pedimos con esto que haya ninguna ilegalidad. Usted no estuvo en esas mesas de negociación, no estaba presente porque estaba su equipo, donde se dijo eso, pero sí hay muchos testigos de ello. No voy a andar discutiendo ni voy a bajar a ese ámbito, pero sí, eso sí es cierto. Si se planteaba esa contraprestación, ese contradiscurso de que los empleados públicos son privilegiados y, bueno, cuidado, pongamos los derechos entre comillas. Nosotros lo que estamos pidiendo aquí es que se tomen medidas. Por ejemplo, en esta Cámara, nosotros respetamos el que a los empleados públicos de esta Cámara, a los compañeros y compañeras, pues se les respetaron los días adicionales, se les respetaron los permisos que había. Eso que, insisto, son conquistas que en su momento se consiguieron cuando en este país había incrementos salariales y los empleados públicos tenían congelaciones salariales. Y a cambio de eso, pues en el marco de unas negociaciones, pues se dieron otras contraprestaciones, que son contraprestaciones sociales y laborales que habría que respetar. Lo que pedimos es que lo haga este año porque además hay capacidad, hay posibilidades para devolver los días adicionales robados a los empleados públicos y que a la vez se mantenga la organización de la propia administración, de los servicios administrativos, poniendo un periodo
como se puso en otras administraciones, que ya se hizo en otras administraciones, hasta el 15 de marzo de 2016, para poder utilizarlo. Pero es que es un derecho. Aquí no se están pidiendo privilegios de nadie. Aquí lo que se está pidiendo es reivindicando derechos. Reivindicando derechos. Y no queremos entrar... Podría entrar, señora consejera, en muchas más consideraciones sobre la Administración, pero no hay tiempo, y no me van a dejar. Pero podríamos hablar no solamente de la judicialización, sino de que mientras estamos hablando de esto, tenemos una Administración asturiana infestada de empresas privadas, realizando servicios públicos. Tenemos una administración que ustedes crean una administración paralela donde hay cientos, quizás miles de personas que no sabemos cómo están trabajando ahí, no sabemos los salarios que tienen y están manteniéndose con servicios públicos y llevando servicios públicos. Y resulta que mientras tanto estamos adelgazando la administración pública con unas medidas que decimos que tenemos que asumir, que tenemos que cumplir porque son de obligado cumplimiento. Para mí no me cabe ninguna duda que detrás de eso también hay una estrategia política clara del Partido Socialista, porque el Partido Socialista tiene una concepción del servicio público que no compartimos en absoluto. No compartimos en absoluto desde este grupo parlamentario. Y todo eso lo iremos sacando a lo largo de estos 4 años, a lo largo de esta legislatura, porque venimos aquí para cambiarla. Insisto, no solamente la inquiero para que tomen las medidas inmediatas y se llegue a la misma situación que tienen los empleados públicos del Estado en este momento. No solamente eso, sino que también le mantengo la invitación para tomar medidas que fortalezcan el servicio público, que hagan de la Administración asturiana una Administración de calidad y que, a la vez, sirva para cambiar las inercias que su partido lleva introduciendo en esta Administración desde hace más de 30 años. Para todo eso cuenten con nosotros.